el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor mi Dios, de presentarnos delante de tu presencia, delante de ti, Señor mi Dios, y porque tú nos permites adorarte, bendecirte, exaltarte con lo que eres tú, Señor mi Dios, en tu presencia, en tu enseñanza y en el compartir la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este lugar una vez más, a este sitio donde vemos y oímos la palabra de Dios y el consejo de Dios que siempre está dispuesto Dios a hablarnos a nosotros. Bueno, hoy pues me siento bastante dichoso porque estoy en la iglesia donde dirige la hermana Reina Ortega. Ella es tía mía, hermana de mi mamá. Estoy en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Puerto Barrios, del departamento de Izabal, en la República de Guatemala. Ella me ha concedido este espacio para poder compartir desde aquí la palabra de Dios y estoy seguro que todos estamos siempre unidos en el cuerpo de Cristo para escuchar palabra, para escuchar el consejo de Dios y siempre estamos dispuestos a hacerlo en el lugar donde Dios nos pone, ¿verdad? Así que bendecimos a, a la hermana Reina Ortega, y que es mi tía, y que Dios le siga bendiciendo en la obra que ella tiene a cargo. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sigamos. Me han escrito, porque hay veces que me escriben algunas veces de que yo pueda tratar algún tema en especial. En este caso quiero leer sobre un tema que me están exponiendo, hermano Lester. Gracias por todas sus enseñanzas de la palabra de Dios. Nos ha servido de bastante bendición a mí y a mi familia. Hermano, en mi iglesia, o en la iglesia donde yo asisto, participamos de la Santa Cena o la Cena del Señor. Y siempre lo hacemos con mucha bendición y con mucho respeto delante del Señor. Pero me queda una duda. ¿Es necesario participar de la Cena del Señor usando vino con alcohol o sin alcohol? Porque ya que esto pues lo manda la iglesia y es parte de la actividad de nuestra comunión con Dios. Gracias, hermano. Bueno, toquemos este tema. En las iglesias muchas veces a nosotros nos enseñan muchas actividades muy dominantes de la congregación. En este caso, esta hermana dice, en la congregación participamos de la cena del Señor, pero es necesario usar vino, o vino sin alcohol o con alcohol, no importa. Pero tiene que ser vino en realidad, o puede ser otro líquido. Hablemos entonces de esta situación. Muchas veces nosotros estamos siendo dominados por algunas actividades o algunas formas en que se hacen las cosas delante de Dios, y creemos que esa es la parte en que Dios nos permite hacerlo y que eso es agradable delante de Dios. No estoy diciendo que sea pecado, no es pecado porque el término pecado otra forma de verlo. Tiene otra denotación o connotación, como queramos decir. ¿Es necesario utilizar vino en la cena del Señor, en la participación? Pues veámoslo y estudiámoslo. Miren, pues, voy a poner un ejemplo y tal vez ustedes me van a entender con esto. Jesucristo en la última cena dio unas instrucciones, un mandato, no solo instrucciones, sino que un mandato. Y dijo, haced esto en memoria de mí. Lucas capítulo 22, versículo 19 y 1 Corintios capítulo 11, versículos del 24 al 26. Y oigan esto, esta expresión se puede tomar de muchas formas. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuál? ¿La reunión con los apóstoles? ¿La reunión con los discípulos, se puede decir? ¿El consagrar los alimentos? ¿El utilizar una copa, un pan, el tomar vino? ¿A qué se está refiriendo? Y esa es la parte que nosotros tenemos que analizar. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo cuando dijo, haced esto en memoria de mí? Quiero ponerles un ejemplo y vamos a imaginarnos esto. Yo le estoy pidiendo a Dios
que me ayude a local o a comunicarme con una persona que está fuera de Guatemala, Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, Chile, cualquier país. En eso yo le digo a Dios: Señor, provéeme a cumplir esta necesidad, a suplir esta necesidad. No le estoy pidiendo yo en la primera oración que me supla lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, ¿verdad? Ahí vamos bien. En eso Dios me concede un teléfono de gama media baja, un frijolito se podría decir, como le llamamos en Guatemala. Un teléfono muy sencillo, pero el teléfono cumple las necesidades. Yo recibo una llamada y hago una llamada. Yo recibo un mensaje y hago un mensaje. O sea que en realidad la necesidad sí está siendo cumplida. Aunque a mí me da pena dar testimonio que recibí un teléfono muy sencillo. Porque nosotros utilizamos mucho los lugares, los objetos, el materialismo para dar testimonio de Dios y que sobresalga ese lugar, ese objeto o esa persona que sobresalga al milagro que Jesús hace o que Dios hace. Y esa es la diferencia que nosotros comenzamos a ver. Entonces, si yo me paro enfrente de la iglesia, me paro enfrente de ustedes y les digo: miren, hermanos, Dios me permitió, me respondió, pero fíjense que tengo un teléfono muy sencillo y todo eso. Van a haber personas que van a decir: ay, un teléfono tan sencillo, pobrecito, es que teléfono tan feo. Eso es lo que vamos a comenzar a decir a algunos. Pero otros vemos otra forma. No miramos el objeto, miramos la respuesta de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. No importa que hayamos recibido un teléfono muy sencillo o un teléfono media gama alta o un teléfono de medio uso, no importa, pues que Dios respondió, la necesidad está siendo cumplida, porque yo le dije: Señor, yo quiero comunicarme, y Dios me está dando el objeto, me está dando el medio para comunicarme. Ok, si Dios ha respondido eso, entonces no importa lo que yo haya recibido, un teléfono muy sencillo o un teléfono muy costoso. Y esa es la diferencia que nosotros hacemos, lo costoso y lo valioso. ¿Qué es algo costoso? Ok, yo voy con mi hijo y le regalo un teléfono muy caro, o sea, muy costoso, y yo siento que ahí estoy dándole lo que él se merece. O puedo ir a comerme un helado y el tiempo es valioso. O el aparato es costoso o el tiempo es valioso. ¿Qué es lo que le enseño a mi hijo? ¿Qué es lo que tiene que valorar en su vida? Y eso es lo que pasa delante de Dios. Nosotros muchas veces queremos impresionar el milagro de Dios con lo costoso, pero no con lo valioso. Eso es algo muy diferente. Entonces, si nosotros comenzamos a agradecer a Dios por lo que nos ha dado, no importa si fue algo muy sencillo o algo muy caro o algo muy grande, si fue algo muy sencillo y Él ve que nosotros valoramos y vemos en realidad lo que Dios nos hizo responder, entonces Dios poco a poco nos va premiando con algo mucho mejor. Pero lo que recibimos, gracias Padre por lo que recibí, pero cumplió con la necesidad. Por eso es que Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces no fueron los objetos, no fue la copa, no fue la mesa, no fue el lugar. Profundicemos entonces de otra forma. Entonces, nosotros muchas veces también ponemos mucho asunto a los lugares. Si yo voy a Israel y camino por donde anduvo Jesucristo, puede ser de que yo voy a ser sano de una enfermedad, porque yo tengo la idea de que la vibra divina todavía está ahí. Yo siento que el Espíritu Santo vive o habita en un templo, habita en un lugar, habita en una casa. Y no es así. El Espíritu Santo habita en mi vida, pero no habita en un templo. Yo puedo ver en ese templo, ok, viajé desde la ciudad de Guatemala para Puerto Barrios, aproximadamente de 6 a 7 horas de camino en vehículo, y puede ser de que Jesucristo o la presencia de Jesucristo está aquí. Pero si yo me voy al hotel donde yo me hospedo para hacer esta grabación, puede ser que Dios no esté ahí. O lo puedo hacer desde la oficina donde yo trabajo aquí en Puerto Barrios. Jesucristo, la presencia de Dios no está ahí. Pero no es eso, es que yo miro lo que está afuera, pero no miro lo que está adentro. Por eso es que con nosotros muchas veces nos confundimos. Tenemos muchas confusiones y dudas porque no estamos viendo a Jesús, la presencia de Jesús, el milagro de Jesús. No estamos viendo al Espíritu Santo donde debe de estar, que es aquí, sino que todo lo vemos por todo lo que está allá afuera. Vamos a ver un ejemplo histórico
veamos esto. Entonces ya dijimos que no es la copa, no es la mesa, tampoco es el lugar. Entonces ya descartamos esas dos posibilidades. Ahora vamos a ver entonces, a analizar una situación histórica. Vámonos entonces al libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos ahí. Libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Ok, ¿ya lo encontraron? Veamos pues. Entonces dice que Israel había salido de Egipto y andaba por todo el desierto. Pero en un momento de desesperación, los judíos comenzaron a criticar a Jesús, a quejarse. Mira, Jesús, cómo es que nosotros venimos aquí a este desierto, por qué nosotros estamos sufriendo, por qué nosotros estamos padeciendo, no tenemos todas las libertades, todos los privilegios, todos los gustos en alimento. ¿Qué está pasando, Dios? La Biblia dice de que Dios permitía que aunque caminaran kilómetros, millas, eh, la suela de las sandalias no se gastaban y sus ropas no se picaban. De día había una nube sobre ellos que los cubría del sol intenso y en la noche una columna de fuego que les alumbraba el camino. ¿Qué más querían, pues? Entonces les mandaba carne y les mandaba las aves. Querían agua, a él le hacía sacar agua de las peñas o de las rocas. ¿Qué más querían? Pero la gente seguía quejándose, no, mejor en Egipto, mejor allá, regresémonos, allá por lo menos teníamos tumba, allá por lo menos nos maltrataban, pues bajo una esclavitud, pero teníamos nuestro propio ganado, podíamos ir y venir, no nos pasaba nada. Entonces Dios ya molesto y siendo gente más inmerecedora, malagradecida, entonces ahora sí, le dice a Moisés, voy a hacer que unas serpientes lleguen a ellos y los piquen y los muerdan y que mueran. Entonces aparecieron las serpientes y comenzaron a morderlos y muchos murieron. En medio de esa circunstancia, cuando ven ya la respuesta de Dios castigable, entonces ahí es donde le comienzan a decir a Dios, Señor, perdónanos, no sabíamos lo que estábamos diciendo, perdónanos, por favor, quítanos este castigo de encima de nosotros, ya no vamos a hablar, que boquita de cera, ¿verdad? Entonces viene Dios y le dice a Moisés, ahí dice en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, dice, haz una serpiente de fuego. Y viene Moisés y dice que comenzó a hacer hizo una serpiente de bronce. Ok, ¿cuál es la instrucción? Viene Moisés a hacer la serpiente de bronce y entonces la instrucción de Dios dice, todo aquel, oigan la instrucción, todo aquel que vea esa serpiente y toque esa serpiente será salvo. O sea, será librado del veneno y será librado que las serpientes lo estén persiguiendo. Y fíjense de que entonces la gente comenzó a tocar esa serpiente, veían a la serpiente, eran salvos. Las serpientes ya no los estaban persiguiendo, ya eran librados de las serpientes que los mordían. Entonces mucha gente fue librada y vieron el milagro de Dios. O sea, está bien, vean las serpientes, es la destrucción, véanlo por esa ocasión, debido a esa ocasión. Pero la gente, ¿saben qué pensaba? Y pensaban de que la presencia de Dios ahí estaba en esa serpiente. La Biblia no lo dice, pero la instrucción decía, véanlo y sean librados. Y fueron librados. Ok, no se acordaron de que Dios los había sacado de Egipto, no contaron nada, no dijeron nada, solo fueron librados. Pero ahora aquí viene la segunda parte de esa situación histórica y curiosamente, vamos entonces al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 2. Me avisa cuando lo hayan encontrado. Bueno, si ya lo encontraron, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, o Segunda de Crónicas, capítulo 2, cuenta entonces que en ese tiempo el rey Oseas había llegado a Israel a gobernar y llegó entonces a los lugares altos donde tenían templos a ídolos ajenos a Dios. Y dice que mandó a destruir esos templos. Curiosamente, muy curioso, entre esos templos y entre esos ídolos encuentran a la serpiente de bronce.
la que había hecho Moisés. Ahí lo dice. ¿Qué hace esa serpiente ahí? O sea, desde el rey Oseas hasta Moisés, o viceversa, desde Moisés hasta el rey Oseas, pasan 300 años de tiempo. Durante 300 años mantuvieron esa serpiente ahí. Ese lugar se llamaba Nejustán, lugar de la serpiente de bronce. Entonces, cuando Oseas dice, ¿cómo pudieron mantener un ídolo durante 300 años? Cuando él consulta la historia, dice, pero si Dios dijo, los que miren para que las serpientes no los piquen, pero Dios nunca dijo, adórenlo. Nunca se volvió Dios adorable esa serpiente, nunca. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Entonces ahí quebrantaron uno de los 10 mandamientos. No te harás imagen de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y de lo que vive debajo de la tierra. No te harás imagen para adorarle. Rompieron uno de los 10 mandamientos. Entonces, durante esos 300 años, los judíos, ¿qué le contaban a sus hijos? Nunca les contaron lo que dice el libro de Jueces. Nunca les contaron lo que había hecho Dios para Israel. Sacarlos de Egipto, abriendo el mar en dos, la columna de fuego, las nubes sobre ellos, la suela de sus sandalias no se gastaban, sus ropas no se picaban. Nunca les contaron eso, sino que dicen, miren, Dios mandó a hacer una serpiente de bronce y eso adórenlo y les seguirá dando libertad. Libertad no sé de qué. Pero no le parece a usted muy familiar o muy conocido esas palabras. Cuando hagan esto, hagan este ayuno y van a ver que van a ser librados, y están fuera de los objetivos y los propósitos de Dios. Dios nunca dijo, adoren a la serpiente para que se acuerden de mí. Nunca dijo eso. Sino que la historia se contaba verbalmente entre los padres de los hijos de los nietos y así sucesivamente. Pero había una serpiente adorable, lo estaban adorando. Entonces lo tuvieron que quitar, pues lo destruyeron, Oseas lo destruyó y estuvo. Porque no era la serpiente, no era el bronce, era la misericordia de Dios que se manifestó ahí. Y eso fue lo que no vieron. Y seguimos entonces viendo que la gente lo único que hace es usar objetos, usar lugares, usar gente para demostrar o comparar el poder de Dios con esos objetos, con lo que yo palpo, con lo que yo veo, con lo que oigo, con lo que yo puedo tocar, pero nunca veo lo que hay acá adentro, lo que yo puedo sentir y lo que Dios puede hacer en su presencia por mí. Esa es la diferencia. Ok, entonces, hermano Lester, si no es la copa, si no fue el plato, no fue la mesa, no es el lugar, no son los objetos, no es el camino, ¿qué fue entonces? ¿Por qué tomamos vino en la cena del Señor? Oigan esto, entonces vámonos históricamente para hablar sobre el vino. ¿Por qué hacemos lo de la cena del Señor? Porque fue un mandato. Cuando Jesucristo comenzó la cena, la última cena con sus discípulos, Él dijo, vayan y compren todas las cosas para los preparativos. Y esa fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes. Eso era una ley, era una fiesta cultural. ¿Dónde está escrito eso? Entonces vámonos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 15 al 28. Éxodo, capítulo 12, versículos del 15 al 28. Y dice ahí que entonces partirás el pan sin levadura. Ahí dice la fiesta de los panes. El pan sin levadura, y recordarás el martirio de Egipto y lo que pasaste en el desierto, para que le cuentes a tus hijos quién es Jehová, tu Dios. Ese era el propósito. O sea, el pan era un recordatorio, pero no era la adoración. Y curiosamente, oigan pues, en la ley menciona la fiesta de los panes, pero no dice la fiesta de los vinos. Ahí menciona el pan y la bebida, pero dice bebida, pero no dice vino. ¿Me va a entender? Ok, vámonos entonces a Lucas, como habíamos dicho. A Lucas, la primera cita, Lucas 22, 19.
Y Jesucristo dice, y partiendo el pan, dijo, este es mi cuerpo que es entregado para ustedes, partiendo el pan. Y tomando la copa, dice, no dice vino, tomando la copa. En esa copa que había, puede ser vino, una limonada, una horchata, una limonada con chía, no sé, hasta leche pudo haber habido ahí. Pues ahí no dice que había. Ah, bueno, mira, hermano Lester, pero había vino, pero ¿cómo lo puede fundamentar usted? Ok, no vamos a discutir que porque sí vino y por qué el vino no. No, es que lo que pasa es que estamos aclarando si es necesario hacer los objetos o que esto sea tan importante en una actividad sagrada que si yo tomo limonada o tomo agua no sea santificado o no sea santo, sino que tiene que ser a pura ley el vino. Si yo estoy en un bosque y voy con un compañero y el compañero quiere entregar su vida a Cristo y lo hago participar del cuerpo y la sangre de Cristo, pero no hay vino en medio del bosque, ¿qué hago? Ah, no, disculpa, no puedo hacer que participes de eso porque no hay vino, porque Dios no lo va a aceptar. Eso es mentira. Puedo tomar un poco de agua pura, tómalo y recuerda que la sangre de Cristo que te dio la salvación. Ah, es que no es roja. Si nos vamos por ese lado, pues yo no puedo hacer nada más, ¿verdad? Pero solo son simbolismos. Pero Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Cuál esto? No era el tomar vino ni el comer pan, era el propósito del por qué se estaba haciendo. La unidad y recordar quién fue Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario y murió por los delitos y pecados que yo cometía. Me dio una oportunidad de salvar mi alma eternamente, me dio una oportunidad para ser una persona diferente. Eso es lo que nosotros tenemos que dar testimonio. Yo puedo sentarme a comer con mi familia y decir y recordar cómo ha sido Dios con nosotros, cómo ha sido Jesús en nuestras vidas, cómo Dios nos ha cuidado, nos ha librado del mal, nos ha permitido seguir adelante. Eso es lo que se cuenta en una mesa. Pero no es necesario que haya un vino, un pan sin levadura. No es tan importante eso, sino lo que se va a hacer, el propósito, el recordar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Por eso es que hay unas congregaciones, y no me voy a meter yo a criticar a nadie, pero lo vamos a poner como parte de esta enseñanza. Hay unas congregaciones que dicen que no pueden hacer participar de la cena del Señor si no hay vino, pero es que el vino no es necesario. Eso no es necesario. Puede ser cualquier líquido, pero en las iglesias se tienen que formar cristianos y enseñarles el temor a Jehová, el temor a Jesús, el vivir en consagración, el apartarse de hacer lo malo. Eso es lo que se debe de enseñar. No es tanto el pan sin levadura o vino. No importa si la copa es de vidrio, de madera, de plástico, no importa. Pero lo que importa es que haya un temor, un respeto hacia la persona de Dios. Entonces, en conclusión, tomar un vino es malo o no es malo. Es que, dejemos si es malo, es que no amerita atención para la ocasión. ¿Por qué entonces tomaban vino? Ok, el apóstol Pablo en 1 Corintios tampoco menciona el vino, él también menciona la copa, ¿verdad? Pero ¿por qué tomaban vino? Porque era la única bebida potable de ese tiempo. Si tomaban agua de los ríos, de los lagos, de los pozos, podría decir que las amebas o las bacterias les iban a dar una indigestión muy severa. Entonces por eso es que Pablo en una de sus cartas le dice a Timoteo, toma un poco de mosto de vino para aliviar los males estomacales. Aún lo tomaban como una medicina, pero no era apropiado o no tenía gran mérito, gran importancia al participar de la cena del Señor. Por eso es que si usted quiere tomar vino y todo eso, dice más adelante en 1 Corintios, los que tengan hambre vayan a comer a su casa, pero no tomen la cena del Señor, el lugar de la actividad, la reunión sagrada para placeres personales. No lo mezclen. Por eso es que el vino no era tan importante. Podría ser cualquier cosa. En ese tiempo sí, pero en estos tiempos, por favor, tampoco pues, ¿verdad? Entonces, hermana, espero que hayamos respondido a su pregunta. No es ocasión de discusión todo esto, sino que es una ocasión de saber cómo hacer las cosas correctamente delante de Dios. Que si es pecado, no es pecado.
Pero lo que sí les sugiero, hermanos, y para terminar, dice esto: que no se vuelva una simple costumbre los utensilios y los lugares que Dios usa para hablarnos. Que no se vuelva una costumbre, mucho menos a las personas que Dios usa, sino que recordemos la misericordia y bondad de Dios nos muestra a través de estos. Recordemos y conmemoremos con adoración y exaltación el amor y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Todo lo que hagamos en nuestra vida, cumplámoslo con el mandamiento de Jesús. Hagan esto en memoria de mí. Se sientan ustedes con su familia, coman, haciendo memoria de que es Dios quien les pone su pan y su bebida en su mesa. Coman y disfruten en familia. Disfruten con los amigos, disfruten con los pastores, disfruten con los líderes de la iglesia, disfruten con algún hermano de la iglesia, disfruten con alguien.